Pues aquí me tienen. Ahora sí, Antonio, bienvenido a Pandora. ¿Qué ha pasado ahora? No se oye, ¿eh? No, Estoy, Antonio, es que tienes que estoy por hablar al aquí. móvil. Te tienes que hablar con el móvil Lo para que tengo te aquí. oigamos. Ah, vale, es que no te oía Es- cuando hablabas. A ¿Me ver oyes ahora. ahora? Ahora sí. A ver, cuenta hasta 5. Uno, dos. Perfecto. Oye, genial. Genial. Se le oye, me parece genial. Vamos allá. Antonio, compártenos esa experiencia. ¿Qué es lo que viviste exactamente el 22 de mayo de 2011? Pues algo que para mí era totalmente inusual, aparte de que era increíble. Y yo era ese tipo de personas, Alex, que no creía absolutamente nada que no pudiera tocar, amigo. Era imposible. He sido toda la vida una persona muy de la tierra, muy de aquí, y me gustaba pues constatar absolutamente todo. Y ese día 22 de mayo, bueno, me he dedicado a las artes marciales durante mucho tiempo y entre otras cosas, pues daba cursos de defensa personal policial a agentes de seguridad. Venía todo tipo de gente, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías, guardias civiles, etcétera, etcétera. Y necesité un día, pues, hacer un curso para poder firmarle una serie de grados y tener yo esa diplomatura y demás. Y constaba de un simple fin de semana porque yo ya tenía pues el profesorado, ya tenía mis danes, ya estaba bien armado, llevaba toda la vida desde el 84 aproximadamente dedicado a ello. Y amigo, me pasó lo que yo digo que es lo mejor que me ha ocurrido en toda mi vida. Y mira que puedo decirte, como digo siempre, que tengo hijos y que tengo mujer, pero esa experiencia me permitió tener la tranquilidad suficiente como para saber que podía compartir con ellos algo maravilloso y que no se terminaría con ese velo de la muerte que tanto nos asusta y nos aterra a todos los seres humanos. Y bueno, fue algo verdaderamente increíble. Yo no me enteré, estaba en mi examen y según me cuentan, yo te podría enseñar papeles y demás, pero yo no te puedo certificar con palabras porque yo eso no lo viví. Dicen que estuve sin oxígeno, que estuve sin latido cardíaco, pues unos 8 minutos, que llamaron al 112 y bueno, amigo mío, yo lo que viví fue una experiencia en un mundo tremendamente fantástico y maravilloso. No te puedes hacer una idea de la verdadera maravilla que yo pude ver y constatar que era mucho más real que esto que vivimos aquí, Alex. Es mucho más real, pero ¿qué es lo que viste? ¿Viste lo típico de la luz al final del túnel y ahí te encontraste con un ser que algunas personas interpretan que es Jesús o un ángel? No sé, ¿qué viste? Pues mira, yo estaba haciendo mi examen y en un momento determinado pues me encuentro cansado, me encuentro agotado y le pido al tribunal, bueno, entre otros conocía a varios, le pido al tribunal que si puedo tener un pequeño receso, un descanso, porque no sé qué me ocurre, pero me flaquean las piernas, ¿no? Y me dijeron, hombre, Antonio, por favor, pues claro, unos minutos y terminamos el examen. Pero yo lo último que recuerdo fue un grito, un ¡ah! Y se encendieron las luces del pabellón Cáceres TV, que es el pabellón de básquet del Cáceres TV, porque yo vivo en Extremadura. Y a mi mente vino, fíjate todo lo que cambió la escena y la esencia de Antonio Gómez en aquel momento, que pensé que se habían encendido o que alguien había encendido los focos del pabellón, que son, bueno, pues como sabrás, inmensos, y que me había tocado la lotería, me había dado los ojos y me había dejado pues un poquito, no sé, con una visión borrosa, porque me vi inmerso en una especie de bola de luz, en una campana de luz, en la cual no distinguía absolutamente nada, a excepción de un personaje, un señor, que yo no conocía de nada, vestido de negro,
de calle, totalmente normal, un señor que podía pasar desapercibido. De hecho, ahora sé que pasan desapercibidos ante nuestros ojos, y la verdad es que lo tenía pegado como una lapa, como una ventosa, que no se separaba absolutamente para nada de mí. Pero bueno, mi esencia no había cambiado. Yo tenía recuerdos, tenía pensamientos, sabía perfectamente quién era. Alex podía tocarme, he sido una persona de palpar, ¿eh? Yo el contacto humano, eso de qué pasa, qué tal, cómo estás, ese tipo de cosas, para mí las relaciones personales han sido toda la vida muy, muy importantes, y que yo ahora pues estoy un poco pillado porque como nos ha impedido eso, para mí el contacto físico es muy, muy importante, porque demostramos algo al ser que está frente a nosotros, pues que creemos ver y no vemos. Pues este señor que estaba a mi lado no se separaba absolutamente de nada, pero yo no lo conocía, realmente no lo conocía para nada, y lo miraba, él me miraba a mí, un poco absortos ahí ambos dos, y en un momento determinado pude ver como a unos metros, no sabría decirte cuántos, pero muy pocos, pues una serie de figuras holográficas, transparentes, y tuve un impulso como no lo había tenido nunca, un impulso tremendo de acercarme a aquellas figuras, y en ese momento noté cómo este señor, que nunca supe su nombre, ahora sí lo sé, pero antes, cuando ocurrió eso no lo sabía, yo lo denominé en mi libro, pues H, pues había que ponerle un nombre, y le puse H, lógicamente no sabía cómo se llamaba, le puse H, me agarró, me tomó del brazo y me dijo: Antonio, debemos irnos a casa, eso no te pertenece, es algo que no te interesa, que no va contigo absolutamente para nada, y que lo que tenemos que hacer es marcharnos para casa. Bueno, pues yo lo miraba, como diciendo, pero bueno, ¿qué me está diciendo? Y me toca y lo noto físicamente, pero tenía ese impulso tremendo que me permitió acercarme hasta aquella figura, pues a un palmo de nariz, como tengo el ordenador ahora mismo de cerquita, y te puedo decir que no pude distinguir ninguna de las figuras, eran totalmente transparentes, pero solamente pude advertir con total nitidez a una de ellas, y te reto, Ares, yo que te sigo y he visto muchísimas cosas tuyas, a que me digas quién crees que era, a quién vi. Pues, si te atreves a decirlo. Dilo tú. Pues mira, era una fotocopia lo más real que he visto yo de la persona que veo todos los días cuando me aseo en el cuarto de baño de mi casa. Era exactamente igual. Aquello me sorprendió muchísimo, y lógicamente me dirigía a la persona que tenía al lado, porque yo lo llamo persona, para mí lo son, de hecho, para mí son más reales. Yo he escuchado las dos entrevistas que has tenido, y es cierto que son más reales. O sea, esto que hay aquí es mucho más real que esto que hay aquí. O sea, yo lo tengo muy claro. A partir de ahí yo lo tengo ya muy, muy claro. Bueno, pues era una fotocopia con unas características especiales, pero reales de verdad. Y me dirigí a este señor y le pregunté, bueno, la verdad es que nunca olvidaré, yo llevo ya desde el 2011 contando esto, y es imposible olvidarlo, como reviviéndolo diariamente. Le pregunté, bueno, pero esto es imposible, este señor o esto que está aquí está en horizontal, es idéntico a mí, ¿qué ocurre con eso? Y la pregunta al hacerla fue porque yo no sentía que era mío, yo no notaba que aquello no me pertenecía para nada, era algo que no iba conmigo, y cómo decirte, no sentía absolutamente nada extraño, porque Antonio Gómez Martín no había cambiado para nada. Bueno, pues H me comenta y me explica que eso es una chaqueta, ¿no? Que si tú te mueves, la chaqueta va contigo,
y te permite como vehículo pues tener una serie de experiencias, gestionar cierto tipo de cosas, entre otras los sentidos, porque el tacto, la vista, todo ese tipo de cosas, pues en este mundo tridimensional podemos experimentarlas de una forma diferente a cuando estamos en otros planos, ¿verdad? Bueno, pues que era una chaqueta que un vehículo que cuando lo necesitaba iba conmigo, pero si tú te la quitas, y yo lo he empleado en algunas de mis conferencias, que he dado muchas pues cuando nos dejaban, ¿no? Por todas partes, la ponía a lo mejor alguna vez de pie y decía, me veis, ¿no? Mi chaqueta para allá, yo para acá, ahora me quito la chaqueta, la pongo aquí de pie, se desploma, Antonio se va para allá, pero Antonio sigue, la chaqueta se queda. Ese vehículo no lo necesito el que tengo interiormente, otro, de otra forma, ¿no? Eso es lo que él me explica, que es un vehículo precisamente pues para gestionar cierto tipo de experiencias en este tipo de planos, que pues por un lado pues a posteriori me dijo que habían sido pactadas, que habían sido decididas por mí, que otras habían sido impuestas para la evolución y el progreso de Antonio Gómez Martín, y otras podían haber sido modificadas o podíamos modificarlas no a nuestro antojo, pero sí en cierto modo para pues obtener que esas experiencias fueran mucho más acorde con lo que nosotros realmente necesitábamos, ¿no? Yo te voy a ser sincero, soy un tío más claro que el agua, o sea, para mí el pan pan y el vino vino y se acabó. Yo sigo pisando la tierra y sigo comprobando cosas, y ahora tengo pues canales de entrevista, canales de tal. Me gusta escuchar a otras personas que han tenido experiencia, porque es un mundo fascinante. Es tan fascinante la puesta en escena que tienen, que es increíble. Yo no vi ningún túnel, simplemente me vi inmerso en una campana, Alex, de luz. Si yo te digo, como me han preguntado alguna vez, Antonio, ¿me podrías definir cómo es esa luz? Yo te diría, pues esa luz es mucho más brillante y más potente que el mismísimo sol, el sol, pero no te daña absolutamente para nada, simplemente que no te deja ver una serie de lugares, digamos escenarios, en los que tú te encontrabas en un momento determinado y había sido, lo que yo sé, transportado a otro lugar, ¿no? Bueno, pues en ese momento comencé a hablar con H, preguntándole cómo era posible. Yo era la misma persona, yo no hacía nada más que tocarme. Es una persona muy analítica, muy analista. Me gustaba creerme muy poquito. Si tú me llegas a decir hace años lo que yo te voy a decir y te estoy diciendo ahora, no te hubiera dicho nada. Pero me hubiera ido para casa y hubiera dicho, ¿Alex no tendrá algún tipo de problema que no se ha dado cuenta? Cosas así pensaría yo, ¿no? Estuve 2 años enteros pensando si yo contaba todo lo que me había ocurrido, porque me iban a tomar por loco, o sea, pero directa y literalmente. Bueno, en esa conversación me di cuenta de que me sentía atraído por algo que era ese personaje, H, que me arrastraba de una forma inusual a caminar junto a él por un espacio de luz en el cual pude ver muchas personas, y digo personas para que toda tu audiencia y los que nos están escuchando sepan que eran como nosotros, personas, simple y llanamente. Lo que me sorprendió es que unos estaban sentados, otros de pie en corritos, otros hablando, otros paseando, otros caminaban hacia el mismo lugar que nosotros. Y hubo un momento determinado en que vi un grupo de gente, 3, 4 personas, creo que eran 3, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que 3, 4, en el cual, Alex, te puedo garantizar que vi a un tío mío, a un tío de Mariluz, de mi mujer, de mi compañera de viaje, porque desde aquel día me quité del medio la palabra mío, directamente, o sea, directamente porque no tengo nada, pero absolutamente nada. Vengo aquí simplemente a gestionar una serie de herramientas que me han prestado y que tengo que devolver, y se las puedo devolver con creces y mejor
dentro de lo que sería el trabajo que yo personalmente, y si lo hago yo, lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer toda la humanidad. Es trabajar por uno mismo, por nadie más. Pero la manera de hacerlo es hacer cuanto más mejor por los demás. O sea, cuanto más hagas por los demás, más estás haciendo por ti, Alex. Eso es lo que yo aprendí en aquel paseo con aquel personaje que nunca olvidaré en mi vida. Bueno, pues vi a este hombre que era familiar, que yo había enterrado aquí hace unos meses, que lo había llevado a hombros. Imagínate, lo habíamos metido en un hoyo, le había echado tierra y le había dicho, bueno, pues hermano, gracias por lo vivido y hasta nunca, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bien, pues no hubo necesidad de acercarse. Levantó la mano como saludándome, levantó la mano tímidamente. Dijo, no te preocupes, tendréis mucho tiempo para dialogar, para hablar. Espera un poquito y vas a ver cómo podrás hablar con él el tiempo que quieras. Bueno, seguimos caminando. Y lo que verdaderamente... Yo no me creía nada, te lo juro, Alex. O sea, yo pensaba que estaba... que me había ocurrido algo y que estaba flipando, o estaba soñando, o alguna cosa de esas. Lo que me extrañaba es que yo nunca he tomado alcohol, yo nunca he estado en un mundo de deporte puro y duro, y además de alta competición y cosas así, ¿no? Y bueno, pues un poquito más adelante me sorprendió y ahí fue cuando pensé, digo, aquí ocurre algo que se sale de toda lógica, y es que vi a mi abuelo. Mi abuelo, vamos a decirlo así para que todas las personas que nos oyen lo entiendan, falleció, o sea, cambió de plano, cambió de lugar, se marchó para casa, que es lo que yo he aprendido, con 77 años físicos de este planeta, encorvadito, con muchos dolores, ancianito, y allí era un chavalote jovencito, activo, alto. Bueno, te podría enseñar una fotografía porque a posteriori le pedí a mi abuela que me enseñara las fotos y descubrí una maravillosa en la cual es un fiel reflejo de lo que yo vi. Y sabía que era mi abuelo. Le dije a H, ¿es mi abuelo? Me dijo, bueno, si tú lo dices, en su tiempo perteneció a lo que tú dices, abuelo, sí. Y claro, empecé a gritar, abuelo, abuelo, porque mi abuelo para mí era mi amigo, era mi confidente, era alguien muy especial, era con quien yo en su pequeño huertito me sentaba y me guardaba siempre la mejor manzana para dialogar un poquito. Aprendí muchísimo de él, sobre todo a levantarte por la mañana dando gracias, acostarte dando gracias. Y él me decía siempre, pues mira, el día que te acuestas lanzando una mano para la derecha, otra para la izquierda, una pierna para abajo y otra pierna para el otro lado, pensando que no has hecho daño a nadie, es un buen día, pero si encima le has ayudado, ese es el mejor día que has tenido hasta el momento. Y ese era mi abuelo. Y yo lo reconocí aunque era muy jovencito, muy jovencito. Llevaba una especie de carpetita bajo el brazo, iba deprisa, pero no corriendo, y yo salí disparado. Me he dedicado al atletismo también, Alex, a la velocidad, he sido velocista. Yo recuerdo haber corrido hacia él como una bala. Él caminaba deprisa y hubo un momento determinado en que desapareció. Y la verdad es que no sentí, desde ese momento que apareció el primer foco de ese pabellón que yo te digo que es esa luz divina a la que todos de una manera o de otra accederemos algún día, pues no tuve ningún sentimiento ni de apego, ni de nada, simplemente tipo sentado, que tenía prisa, que iba a hacer algo y nada más. Le dije a H, bueno, ese es mi abuelo. Y me ratificó que sí, que bueno, sí, lo que tú llamas abuelo, pues sí, ha sido tu abuelo. En fin, ahí me empecé a plantear que algo había ocurrido que no controlaba, porque yo he sido una persona de tener todo muy... Me ha gustado siempre tener todo muy planificado, por desgracia, como hace más del 90% de la población. En vez de vivir el momento, pues vivía lo que yo quería vivir, y no es lo que hay que vivir. Lo que hay que vivir es lo que tienes que vivir y no lo que tú quieres vivir, sino lo que tú vives lo tienes que gestionar.
Eso es lo que yo he aprendido. En ese camino hacia adelante íbamos hablando del tema y aparecía en un lugar divino. Era una simple cortina de bolas del tamaño de... Bueno, tú sabes perfectamente lo que es las bolas de billar, ¿no? De jugar al billar. De color achampanado, caían en vertical, era una cortina. En ese momento me toma H por los brazos y me dice: bueno, Antonio, ha sido un verdadero placer, hemos llegado a casa, créeme que ha sido un honor traerte hasta aquí y no te preocupes absolutamente de nada, que ahora estás en casa. Ese es el título también de mi libro, de mi página web y de todo, precisamente por esa palabra, por esa frase que H me repetía continuamente, ¿no? Pues ha sido un verdadero placer, un verdadero honor traerte hasta casa y ahora vas a comenzar a vivir. Ahora vas a vivir. Y yo decía, coño, yo me noto, pienso, siento, me acuerdo de mi familia, de mis amigos, me dice que ahora voy a empezar a vivir, pues ¿qué estaba haciendo hasta ahora? Bueno, pues a mí me confirma que lo que estaba haciendo hasta ahora ha sido soñando, gestionando un sueño, gestionando una experiencia modificable por mí mismo, experimentando pues para una evolución, para un progreso, para un montón de cosas que estamos contando en el canal y bueno, y en las redes. Y es verdaderamente maravilloso. Para mí es lo más hermoso que me ha ocurrido. Dime, Art. Vivías, Antonio, en la Matrix y gracias a esa experiencia cercana a la muerte que tuviste, despertaste y te diste cuenta de cuál es la realidad. Claro, ahora, por como estás describiendo esta experiencia, estoy seguro que muchos amigos y amigas del programa dirán: oye, pues si esa es mi casa, quizá yo prefiero estar en ese plano y me voy de aquí y me voy a ese plano. Yo quiero estar allí, porque quedarme en este mundo tal y como están las cosas, pues quizá mejor marcharme, ¿o no? Sí, sí. Bueno, yo incluso lo pensé, pero te voy a decir algo muy, muy importante. El mejor lugar en el que se puede estar es en el siguiente aula, en la siguiente clase. Imagínate un instituto, un colegio, en el que vas pasando de un grado a otro, y este querido amigo es de obligado cumplimiento como el resto, como todos. Tienes que pasar absolutamente por todo lo que tengas que pasar, entre comillas, porque hay muchas cosas por las cuales no hay que pasar y sin embargo pueden ser modificables, o pueden ser daños colaterales por gestiones, digamos, un poco equivocadas de hermanos y de seres que nos afectan de una determinada forma, ¿no? Bueno, pues este plano, este lugar, esta tierra maravillosa, que por cierto, si me lo permite, diré que es un ser vivo, total y absolutamente vivo, lo aprendí también allá, no en la ECM, sino en la DCM, ¿no? EDM, experiencia después de la muerte. Porque lo que yo he tenido ha sido una ECM y una experiencia cercana a la muerte y una experiencia después de la muerte, ¿no? Estamos hablando de la experiencia cercana a la muerte, en la cual yo accedo a un mundo en el cual lo único que constato es que la muerte es la mentira más grande que el ser humano se ha creído desde tiempos ancestrales y que lo provee o nos provee de algo tan ridículo, permíteme decirlo así, que nos lleva al miedo. El miedo, como dicen en Argentina, y me gusta decir a mí, es un palo en tu rueda que no te deja avanzar, no te deja parar, o sea, no das un paso como tengas miedo. ¿A qué le tienes miedo si la muerte es algo que la tienes garantizada sí o sí? Tan mala no puede ser. Bueno, yo no creía eso, pero sí pensaba y miraba al cielo y decía, bueno, si tú existes, lo estás haciendo mal, pero mal de verdad, ¿eh? O sea, no te estás enterando de nada. O sea, si tú me das a mí la oportunidad, esto es cierto, Alex, ¿eh? Yo me pillaba en mi moto, me iba al puerto de Honduras, que si te vienes por aquí un día, pues te lo enseño, es un sitio precioso, de alta montaña. Se ven las estrellas por la noche, bueno, que no te puedes ni hacer una idea, ¿eh? Me iba con mi moto y gritaba.
pegaba unos gritos allí, le decía cosas muy bonitas, ¿no? Muy bonitas que a cualquiera lo hubieran puesto nervioso, ¿no? Imagínate, ¿no? No sabes hacer las cosas, no tienes ni puñetera idea, permites que la gente muera, que niños en África, ¿qué estás haciendo? Si es verdad que existe, dame la oportunidad bueno, pues yo creo que eso fue una de las cosas, tener cuidado con lo que pedís, porque muchas veces te lo conceden. Bueno, O sea, pues le esa llegó, cortina... esas quejas le llegaron a sus oídos, ¿no? Por lo que se ve. Seguro que Le llegaron pitaron a las mis oídos, orejas. pero además con una fuerza inusitada. Seguro. Antonio, has dicho algo que podría ser el titular de la entrevista de esta conversación, ¿no? La muerte es una mentira, es la gran mentira. No es que sea la gran mentira, Alex. Es que es la mentira, la única mentira que el ser humano no debe creerse, porque hoy existen pruebas miles y personas como yo que no creían absolutamente nada, hoy llevan desde el 2011, si le quitas 2 años que yo alucinaba porque mi casa era una fonda, me encontraba con gente que hablaba en la calle, que la gente no lo veía, incluso mi mujer me gesticuló un día diciéndome que qué hacía, que parecía una azafata de avión, y lo que estaba yo era hablando con un chaval, dándole unas instrucciones porque me había preguntado unas cosas, bueno, pues cosas así, ¿no? Esos 2 años fueron tremendos, no te puedes hacer una idea. Hay gente que me dice, yo te lo cambiaba, y yo también, pero me quedo con lo que he aprendido, te lo garantizo. Me quedo con lo que he aprendido y te dejo la experiencia si quieres que la vivas. He dicho muchas veces, tanto en vivo, yo he tenido la gran fortuna de estar en salas en las que había antes a lo mejor 800, 850, 400, 500, o sea, un montón de personas escuchando. Y hemos estado de 1 a 3 hasta 4 horas, hablando sin parar, pero como locomotoras, vamos. O sea, que esto, para contarlo en un rato, es imposible lo que yo vivo. Y luego con palabras es muy, muy difícil. Bueno, pues en la cortina esa, para que la gente que nos escucha lo sepa, yo me recordé a mi mujer y dije, no me fastidies, no puede ser. Vamos a ver, yo he muerto. Y H me contestó, bueno, lo que tú llamas muerte, no, tú te sientas muerto, ¿de verdad? ¿Te sientas muerto? Digo, yo no me voy a sentir muerto, coño, yo me siento vivo, yo me siento como siempre. Pero había una pequeña diferencia, y era que yo tengo 6 hernias discales, un montón de cosas raras por ahí, de dolor, y no sentía absolutamente nada, estaba liviano, estaba ágil, era muy rápido pensando. Las personas que venían no necesitaba preguntar quiénes eran, era como si los conociera de toda la vida. Si yo te lo tengo que denominar, la sensación que noté al lado de aquella cortina antes de pasar, que no pasé, era como aquel que se marcha de casa un año entero y regresa por Navidad, para que te hagas una idea. Volver y regresar a casa, paz absoluta. Era, yo aquella gente la conocía, Alex. No sé de qué, pero la conocía, aquel lugar lo conocía. Era mi casa, yo no podía decir otra cosa. Era, ¿cómo explicarte algo? Es que es muy difícil, muy complicado. Era mi casa y ya está. O sea, yo lo tenía muy claro, que yo había estado allí, que había regresado a casa, que a todas aquellas personas no necesitaba preguntar porque pertenecían a mí, yo a ellos, éramos algo así como todo igual. Venían de 2 en 2. Venían con su acompañante, que muchas veces la gente me pregunta, ¿era tu guía? No es un guía, es otra cosa, que explicaremos algún día. Bueno, pues entraban 2, venían 2, sonriendo, como si fueran, como yo digo, a la fiesta de Blas. O sea, venían felices. ¿Pero dónde vais? Si estáis muertos, ¿dónde vais felices, hombre? Pues venían felices, entraban por la cortina 2 y salía uno, el de negro. 2 que entraban y 1 que salía. A mí me llamaban algunos por su nombre, otros sonreían. Fue algo tremendamente maravilloso, Alex. No te puedes hacer una idea. Bueno, tú sí, porque tú has tenido cosas, pero vamos, la gente normal no. Todo esto que está explicando Antonio, realmente lo tenéis plasmado en un libro fantástico que yo recomiendo y que lo podéis encontrar si queréis en Amazon, que es Ahora estás en casa.
¿Este libro, Antonio, se puede conseguir en algún sitio aparte de Amazon? ¿Sí? Mira, ahí está. Este es. También Bueno, es el nombre que se le da a la página web donde tenéis más información de todas las experiencias de Antonio, que es Ahora estás en casa. Ahora estás en casa, .es, ¿no? Ahora estás en casa. .com. Ahora estás en casa.com, si lo tengo aquí. Ahí tenéis más Este información. libro... Pero a mí, Antonio, lo que sobre todo me interesa, lo digo porque, claro, estás suscitando muchos comentarios en el chat. Y tengo poco tiempo. Entonces, en el poco tiempo que me queda de charla contigo, Antonio, me gustaría aprovecharla hablando de tu experiencia con Jesús. Por aquí me dice, Guada Martínez me dice, impresionante lo que Jesús nos envía a través de Antonio. Lo que Jesús nos envía a través de Antonio. Y ahí me gustaría, ya que estás en contacto con ese ser o ese espíritu, esa deidad, Jesús, llámalo como quieras, ¿no? Pero es Jesús. ¿Cuál sería su mensaje para los tiempos que nos han tocado vivir? Porque pensábamos cuando empezó este año 2020 que, bueno, esto de la pandemia quizá en 2 o 3 meses estaría controlado y ya está, todo pasaría, pero estamos viendo que no, que esto ya es un cambio sistémico y que se está aprovechando la situación para introducir muchos cambios y para remover todas las estructuras, ¿no?, habidas y por haber. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Jesús para los tiempos que nos ha tocado vivir, Antonio? Mira, nosotros tenemos que hacer algo muy, muy importante que yo he aprendido de él. Yo soy, para que te hagas una idea y siempre lo digo, desde ese día que me lancé definitivamente porque me dijo, bueno, ya va siendo hora de que esto ocurra, porque la ECM realmente, Alex, no es lo importante en mi persona, sino lo que vino después. Yo conocí a un personaje que aquí a la tierra vino como Jesús de Nazaret, en el cual no creía como lo que sé que es hoy. Siempre pensé que no creía en la historia de la humanidad sin la figura de Jesús de Nazaret, o sea, era pura lógica que ese ser hubiera existido, pero no sabía quién era. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que gestiones tu vida. Que te quites, y cuando me escucha la gente decir quítatelo, no es quítatelo, no te lo puedes quitar, es ponlo a tu lado, gestiónalo, vive tu vida y no vivas la de los demás. ¿A ti qué te importa cómo vivan los demás? Se te ha dado algo que es un regalo maravilloso en el cual tú puedes decidir, porque tienes es un paquetito con un lacito que te dicen, toma, tu libre albedrío, decide tú lo que quieres. ¿Cómo lo vas a decidir? Por tus experiencias, por tus acciones, por tus omisiones, por todo ese tipo de cosas que tú puedes realizar, que yo vine un día a explicar y que la gente miraba mucho pero no veía nada, como hoy. La gente oye pero no escucha, o sea, no escucha. La gente piensa demasiado, que hay que pensar, pero piensa demasiado y no siente. ¿Por qué no te dejas llevar por el teléfono rojo directo que tiene Dios contigo, que es esa unión que nunca perderás, que es la intuición, el sentimiento, el presentimiento, el discernimiento de lo que es el bien y el mal? Yo nunca he sido una persona mala, según decían, siempre me ha gustado, la verdad es que siempre me ha gustado, me he sentido feliz cuando ayudaba a alguien. Ahora lo hago a raudales, intento por todos los medios. O sea, ¿no? Tengo montado por ahí un espectáculo tremendo en el cual me siento unas veces satisfecho y otras veces muy mal porque no puedo abarcar todo, ¿no? Pero es imposible. Hay que ir sembrando, somos sembradores. Entonces vive tu vida y ponga a tu lado algo muy importante que deberías no quitarte, sino dominar, que no es otra cosa que el ego, el apego, los juicios, las expectativas, y si sumas todo eso, te conducen al miedo. Y el miedo ya sabes lo que es, algo que no te deja ver ni te deja escuchar, te paraliza. O sea, aquí, en el plan que tú me acabas de comentar, cualquiera que nos diga algo de los medios en los que estamos escuchando, yo por ejemplo no veo televisión, yo prefiero ver un programa tuyo o un programa de cualquier otro, que me diga algo, porque yo sé que esto, yo no niego el virus, pero a partir de ahí ha habido un aprovechamiento total y absoluto y se ha convertido en un control tremendo para un cambio
cambio mundial en la sociedad, y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Diga quien diga lo que diga, eso es así y lo están haciendo así paulatinamente. El ser humano no está preparado para el golpe directo, pero todo lo que se te va metiendo en tu vida, poquito a poquito lo vas asumiendo. Y si te lo meten a través de una programación de miedo, amigo mío, te van a controlar porque te ponen unas orejeras de burro, como yo digo, y yo solamente veo para adelante, pero ¿qué color te gusta a ti? ¿El blanco o el negro? Porque existe una gama de grises preciosa. Oye, métete en la gama de grises también y empieza a sentir esto es lógico, esto no es lógico. Ahí está. ¿Cuántos de ellos han enfermado? ¿Cuántos no han enfermado? ¿De dónde viene eso? Yo te puedo hablar de muchísimas cosas, de esas, cuando quieras. Tengo amigos científicos, tengo amigos policías, tengo amigos de todo tipo. Yo estoy muy en contacto con los médicos por lo del infarto. Yo personalmente, no digo que lo hagáis, por favor, no lo hagáis. Eso lo decidió Antonio Gómez Martín porque es Antonio Gómez Martín. Yo hablé con mi cardiólogo y le dije, mira, amigo, yo prefiero no pasar ni una sola consulta más porque yo me rindo definitivamente. Yo tengo una palabra que es la rendición absoluta. Pero no me niego a utilizar ninguna herramienta que Dios ha puesto aquí en la tierra. Ni la ciencia, mira, es más, te lo explico en 3 palabras. El día que se fusione la ciencia, la espiritualidad y la humanidad avance hacia lo que es el camino junto, ni mirarte para arriba ni mirarte para abajo, ni para adelante ni para atrás, sino todos por el mismo camino, tirando del mismo carro, ese día vamos a descubrir quiénes verdaderamente somos y el potencial que tenemos dentro, porque quiero decirte que una de las cosas que yo hablé con él y que hablo muy a menudo es que nosotros estamos condenados. Quien nos ha inventado, quien nos ha fabricado con un componente muy extraño que el ser humano no ha entendido, que es el amor incondicional. Esa esencia te provee de algo tan poderoso como poder gestionar tu vida y cambiar tu mundo, pero claro, queremos cambiar el de los demás. Este tiene un coche mejor, pues yo lo quiero. Este tiene tal, pues yo lo quiero. Esto no, ¿por qué no vives tu vida, macho? Vive la tuya, que te la he dado para gestionar. Porque si ahora, Antonio, Jesús estuviera aquí con nosotros, ¿qué nos diría? ¿Cuál sería su mensaje? Si estuviera aquí Jesús con nosotros, sí. Sería algo así como no camines tan rápido con ese maravilloso vehículo que llevas, que es el de más alta gama, porque vas a tanta velocidad que no te paras a observar el paisaje, y el paisaje es donde está el verdadero deleite del viaje. Si tú vas a toda velocidad y no paras, mira, yo prefiero ir con el mejor vehículo del mundo, y yo te digo que yo me levantaba a las 6 de la mañana, veía a mis hijos dormidos, llegaba a las 2 de la mañana de dar clases de artes marciales a lo mejor de Portugal a las 2 de la mañana, cenándome un termo de café. ¿Pero dónde vas, Blas, con esa barbaridad? O sea, pues para que te hagas una idea, ¿no? El mundo es más fácil de lo que parece, y quienes verdaderamente lo hacéis difíciles sois los humanos, que tenéis todo el potencial para saber quiénes sois. La única diferencia que existe, y ese sería el verdadero mensaje, entre tú y yo, diría él, es que yo sé quién soy y tú todavía no te has enterado de la misa a la media. Te propongo una cosa: olvídate de todo lo que eres, disfruta, vive. Lo verdaderamente importante, como yo termino mis vídeos, es ser feliz, pero siendo buena persona. Y trabaja para los demás, porque estarás trabajando para ti y para nadie más. Ese sería. Antonio, te agradezco mucho este espacio que nos has ayudado a crear y que hemos compartido con todos los oyentes. Fíjate lo que dice también Guada Martínez: pueden encontrar a Antonio en YouTube, muy bien, sí, como Antonio Gómez Martín, o poniendo Ahora Estás en Casa. También tenéis la página web ahoraestasencasa.com por si queréis más información. Y Antonio, seguimos en contacto porque me gustaría seguir charlando contigo ya en otros programas. Antonio, muchas gracias. Por favor, para mí sería un verdadero placer y encantadísimo de estar contigo. Un abrazo, hermano, y muchísimas gracias. Y